Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este programa de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem, donde vamos a estar meditando una vez más en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente, cada primer día de la semana. Bendito sea su santo nombre. En cierto momento es un tipo de Hamashiach, un tipo del Señor Jesucristo, como el Señor lo llama, para que Él sea el que llevara en libertad al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, gloria sea el nombre del Señor. Voy a ver si me trabaja bien mi equipo, a veces no tenemos mucho, pero vamos a estar compartiendo en el libro de Shemot, capítulo 17, versículo 8 al 16, capítulo 17 de Éxodo, versículo 8 al 16. Y también vamos a estar mirando el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 y 19. Pero vamos a centrar en Éxodo 17, 17, 8 al 16, vamos a estar meditando la palabra y también tocaremos en algún momento lo que es el libro de Devarim. Amén, gloria a Dios, o libro de Deuteronomio. Entonces, el título del mensaje de esta preciosa tarde es Batallando contra el enemigo, batallando contra el enemigo. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Shemot, capítulo 17. Libro de Éxodo 17, o libro de Shemot 17. Gloria a Dios. Vamos a estar mirando del versículo 8 al 16. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el primer punto que voy a tocar en esta tarde es: nuestro enemigo ataca por la retaguardia. Recuerda que el Señor nos sacó a nosotros de Egipto, de casa de servidumbre, estábamos bajo la mano de Faraón, y el Señor nos promete llevarnos a una nación, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, cuando el Señor nos promete que nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, esa es la promesa. La promesa es: te voy a llevar a un lugar de descanso, a un lugar donde lo vas a tener todo, bendito el nombre del Señor, una tierra de abundancia. Y eso es para nosotros es el lugar de la presencia del Señor. Pero en el momento que el Señor nos saca a nosotros de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre que estábamos bajo el faraón o el enemigo, porque acuérdate que Egipto es un tipo del mundo, Faraón un tipo del adversario, y Israel también es un tipo de la Keilah, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, la cual él compró a precio de sangre. Cada paso que ha venido dando Moshe, que ha venido dando también el pueblo de Israel, es un paso que nos va mostrando a nuestra posición en la presencia del Señor. Ahora bien, el Señor promete sacarnos, el Señor promete darnos libertad, pero el Señor no nos dice en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia qué es lo que nosotros vamos a vivir en el trayecto que tenemos de Egipto a Canaán. O sea, del mundo, de nuestra transición del mundo a la presencia del Señor. Somos peregrinos y extranjeros. Israel estuvo vagando 40 años por el desierto, por el Bemidbar, estuvo vagando para llegar finalmente a la tierra prometida. Eso nos habla a nosotros también de nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra para llegar a la presencia del Señor. Ahora bien, encontramos que el Señor venció al enemigo,
venció al enemigo, venció a Satanás en la cruz del Calvario, en el ex del Gólgota. Allí vertió su preciosa sangre y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tomando el acta de los decretos que nos era contraria, la anuló, clavándola en la cruz. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, dice que este mundo le pertenece al príncipe de las tinieblas. Y nosotros tenemos una lucha, una batalla continua y constante contra este enemigo. Y eso es lo que ha pasado. Cuando el Señor sepultó en las aguas del bautismo, cuando sepultó en el mar, y allí nos bautizó en la nube, en el mar, sepultó a nuestras iniquidades. Acuérdate bien esto, sepultó nuestras iniquidades, mas no a nuestros enemigos. Sepultó nuestras iniquidades, allí quedaron los que nos perseguían, todas las maldades. Pero recuerda que el enemigo sigue en pie, sigue buscando cómo entorpecer nuestro camino y cómo atacarnos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar de aquí es que nuestro enemigo ataca por la retaguardia. Versículo 8 dice de la siguiente manera: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, aquí cuando el libro de Shemot, capítulo 17, nos relata la guerra que hubo entre Amalek y el pueblo de Israel, no nos dice exactamente cómo vino Amalek y cómo peleó contra Israel en Refidim, allí en ese lugar. Allí lo único que nos dice es que vino, pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino Amalek? Amalek es un adversario del pueblo de Israel, quiere destruirlo, igual que Satanás es un adversario del pueblo de Dios, de la iglesia, la que es la del Señor, y quiere destruirla. Los dos grandes pueblos que ha querido destruir Satanás desde el mismo momento en que se formaron es Israel y la iglesia, la que es la del Señor. Esos son los más perseguidos alrededor del mundo, en cualquier parte hemos sido perseguidos, tanto judíos como creyentes en Hamashiach, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido perseguidos por nuestra fe en el único soberano Dios verdadero, el Elohim de la Biblia. Amén. Ahora, aquí nos dice que Amalek peleó contra Israel en Refidim. Para saber cómo fue que llegó Amalek a pelear contra Israel, cómo vino Amalek para hacerle guerra al pueblo de Israel, necesitamos entonces ahora sí irnos al libro de Devarim o de Deuteronomio o Segunda Ley, como se conoce también. Amén. Gloria a Dios, no es que sea una segunda ley, sino que es el recuento de todo lo que vivió Israel en el desierto. Capítulo 25, versículos 17 y 18 de Devarim dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿En dónde? En el camino. ¿Cuando salías de dónde? De Egipto. Acuérdate. Aquí está diciendo que Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Acuérdate. Salía el pueblo de Israel de Egipto, apenas estábamos caminando por el desierto, apenas estábamos empezando la prueba, apenas habíamos pasado momentos difíciles de angustia cuando llegamos a Mara, el Señor nos da a nosotros también allí descanso, cuando llegamos a Elim, donde habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua, que nos habla de cómo el Señor nos da a nosotros descanso. Y después, cuando el Señor envía el maná del cielo, que es un tipo también de nuestro Señor Jesucristo
Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el verdadero pan del cielo. Acabamos de salir de Egipto, acabamos de dejar el mundo, acabamos de tomar las armas de nuestra milicia que no son carnales. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir a Hamashiach, hemos decidido caminar con Él y tan pronto comenzamos el camino, entonces empiezan nuestras dificultades. Qué duro es a veces el caminar con el Señor, qué duro es a veces es sentirnos solos, desolados, pero qué bueno es saber que cuando nos sentimos solos solamente tenemos que mirar a la cruz del Gólgota, a ese madero, mirar allí. El Señor endulza nuestra vida cuando recordamos el sacrificio, es mirar que el Señor, que la carne de Hamashiach y la sangre de Hamashiach son verdadera comida y verdadera bebida. Es allí, en la cruz del Calvario, en el sacrificio que el Señor hizo, donde nosotros encontramos también nuestro reposo. Ahora, ¿qué pasó? Salimos, estamos allí, y ahora no solamente pasamos momentos difíciles de amargura, no solamente pasamos difíciles momentos de sed, de hambre, de necesidades de buscar más y más del Señor. Ahora que ya estamos ya caminando, recién saliendo, viene el enemigo y nos ataca. ¿Y cómo nos ataca? Dice el versículo 18 del libro de Devarim, de Deuteronomio, de cómo te salió al encuentro en el camino. Te salió al encuentro en el camino, acababas de salir. Cuando salías de Egipto, sale el enemigo y te sale al encuentro del camino. ¿Y cómo te sale? ¿Te hace frente? No, porque el enemigo no nos ataca a nosotros de frente. Porque si el enemigo nos atacara de frente, entonces nosotros tendríamos tiempo de reaccionar, de actuar. Vamos con nuestras armas, vamos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos caminando, vamos mirando al frente, ni un paso atrás. Vamos allí caminando hacia la presencia del Señor, y sale el enemigo y nos ataca, pero no nos sale de frente, sino sale y se desbarató, y te desbarató la retaguardia, te atacó por la espalda, te atacó cuando estabas desprevenido, y dice, y de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, estabas allí en el desierto, estabas caminando, tenías puesta la mirada en el Mesías, tenías puesta la mirada en la salvación en la cruz del Gólgota, estabas mirando hacia adelante, estabas mirando hacia la tierra prometida, estás caminando hacia un lugar de reposo, a un lugar donde te va a fluir leche y miel, donde no te va a hacer falta nada, donde Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros. Allí vamos caminando y viene el enemigo miserable y traicionero, porque el enemigo de nuestras almas, mi amado hermano, mi amado amigo, es miserable y traicionero. Nunca te atacará de frente, te atacará por la espalda, te atacará y te desbaratará la retaguardia de todos los débiles. Quiere decir que él conoce tu debilidad. El enemigo conoce nuestra debilidad. Y allí viene por detrás, miserable y traicionero, viene por tu la espalda y te ataca en tu debilidad. Yo no sé cuál es tu debilidad, solamente tú sabes cuál es tu debilidad, yo sé cuál es mi debilidad y Dios sabe cuál es nuestra debilidad, pero allí viene y te ataca. Cuando estás fortalecido, cuando estás más en la oración, cuando estás más en el clamor, cuando estás más descansado en la presencia del Señor, no. Cuando estabas cansado y trabajado, cuando ves que a veces vienen las dificultades y los problemas, y entonces el enemigo viene y te ataca por la espalda y no tiene ningún temor de Dios. Ningún temor de Dios.
viene. Entonces, el primer punto que yo quiero hacer notar aquí es que el enemigo nos ataca por la retaguardia, nuestra debilidad. Ahora bien, en nuestra debilidad, es en nuestra debilidad. El apóstol Pablo le pedía al Señor, Saúl le decía al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne. Él tenía un aguijón en la carne. Mucha gente dice que él tenía problemas de cojera, otros posiblemente fue cuando el Señor le permitió dejarle allí un malestar en la vista después de la visión, no le sanó completamente para que él supiera en quién tenía que depender. El Señor siempre nos dejará algo en nuestra vida que nos recuerde de dónde nos ha sacado, que nos recuerde quiénes somos y hacia dónde vamos. Siempre va a quedar allí como un aguijón. Y Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón que tengo en la carne, este aguijón que me está allí molestando. Cuando hablamos de aguijón, mi amado hermano, no estamos hablando del aguijón de una abeja o de una avispa. Quizás el aguijón de una abeja te pica en un momento y después desaparece, pero el aguijón del cual nosotros hablamos era una punta de lanza, como se refiere allí Shaul, es una punta no de lanza, sino de una varilla con una punta con la cual se estaba clavándole en la pierna al buey que está dando para que él no pare, para que él siga dando, para que siga caminando y no se detenga, no deje de trabajar. Eso era lo que estaba pasando. Y gloria a Dios, esto es interesante, que el Señor permite estos aguijones de parte del enemigo. Aparentemente, acuérdate que aparentemente esto nos está dañando, nos está molestando. Pero aunque nos molesta, aunque nos maltrata, aunque nos duele, eso nos hace que sigamos hacia adelante. El enemigo, mi amado hermano, quiere destruirnos. El enemigo quiere apartarnos a nosotros de la presencia del Señor, quiere hacernos salir del camino, pero que cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo quiere destruirnos en nuestra debilidad, lo que hace es que esa debilidad se convierte en nuestra fortaleza, porque el Señor le dice a Shaul, lo dice, le he pedido al Señor, tengo un aguijón en la carne, el cual he pedido al Señor que me lo quite. Adonai, quítame este aguijón. ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí vino Amalek. Amalek vino a tocarnos a nosotros por detrás, la retaguardia, nuestras debilidades, cuando estábamos cansados y trabajados y no tuvo temor de Dios. A él no le importó que nosotros fuéramos el pueblo escogido por Dios, no le importó que el Señor nos hubiera sacado con poder y gloria, no le importó que estuviéramos rodeados de la gloria de Dios, sino que vino y nos atacó por la retaguardia. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, punto número 1, nuestro enemigo ataca por la retaguardia. El punto número 2 que quiero tocar es escogidos para la batalla. Escogidos para la batalla. Dice la palabra del Señor, versículo 9, y dijo Moshe a Yehoshua, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué le dice? Escógenos varones que salgan a pelear y sale a pelear contra Amalek. ¿Qué es lo que está diciendo? Escoja a personas que sean de buen testimonio, personas que estén dispuestos a combatir contra el enemigo,
personas que estén dispuestas a pelear la buena batalla de la fe, no un neófito, no un recién convertido, sino personas que sean guerreras, que sean personas dispuestas a la batalla. Recuerda que la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra gloria a Dios, dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Oh, gloria a Dios. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del adversario. Porque no tenemos lucha, escucha esto, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 10 y al 12. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse, tomen fuerza, esfuércense, sean valientes, no teman, no desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. ¿Saben? Dice, y vestidos, ¿de qué? De toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y aquí dice también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe, la emuná. Amén, gloria a Dios. ¿Qué ha hecho? He peleado la buena batalla. Es que el reino de los cielos, nosotros hemos sido escogidos para la batalla. El Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquellos que el Señor ha escogido tienen que estar fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios, en el poder de la fuerza de Elohim. ¿En dónde está el poder de la fuerza de Dios? En el Espíritu Santo, en la Ruach HaKodesh. Lo hemos repetido una y mil veces allí, lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos. Es para esto, el Señor nos escogió para la batalla. Entonces, recuerda, el Señor te va a permitir que el enemigo venga y te ataque por la retaguardia, que te ataque en tus debilidades, pero allí, en ese ataque, en ese aguijón de Satanás, en ese aguijón en la carne, ese aguijón que el enemigo está utilizando para apartarte, lo que te va a hacer es más fuerte. El Señor se va a perfeccionar en tu debilidad. Tenemos que nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que descansar en Dios. Eso lo vamos más adelante. Pero entonces es dejar que el Señor se perfeccione. Entrégale tu debilidad. Entreguémosle nuestra debilidad a Hamashiach y pidámosle al Señor que Él tome el control de esa debilidad en nuestro corazón. Entonces, número uno, nuestro enemigo nos ataca por la espalda. Y el punto número 2 es que hemos sido escogidos para la batalla. No, el Señor nos llama a nosotros, los que estemos allí firmes en el Señor para que peleemos la batalla. El Señor dice, ninguno que pone su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás es digno del reino de los cielos. Hay una parte, gloria a Dios, que estaba mirando más atrás allí en lo que dice el Señor a Timoteo. Dice aquí en la parte donde le dice, gloria a Dios, cuando le dice aquí, versículo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, tú pues
Tú pues, ¿a quién está hablando? A ti, a mí. Esta palabra es personal. Tú pues sufre penalidades. Mira esto. Aquí no le dice tú pues gózate, disfruta. ¿Sí? Disfruta de la vida del Señor. Esto es bien tremendo. Sufre penalidades. Van a haber dificultades, sí. Nos tenemos que gozar definitivamente. Nos tenemos que gozar en el sufrimiento. Nos tenemos que gozar en las penalidades, en las dificultades. Tenemos que gozarnos siempre, regocijados en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Pero aquí dice, sufre penalidades como buen soldado de Hamashiach, buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, sufre dificultades, sufrelas, sopórtalas. No estamos aquí para renunciar, no estás aquí para que decidas volverte hacia atrás, no sufre. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Allí entonces somos miembros de una milicia y esa es la milicia de Dios. Somos miembros de un ejército, unas fuerzas de defensa. Estamos allí para pelear la buena batalla de la fe. Entonces hemos sido escogidos para pelear la batalla y el Señor nos está llamando y nos dice cómo es. Dice, atalaya en las alturas. Atalaya en las alturas, dice, e hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Mira esto, subieron a la cumbre del collado, gloria a Dios. Y quiero mirar lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Isaías, capítulo 21, Isaías 21, y dice gloria a Dios, el versículo 8 dice, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya, sobre la Metzapé, sobre la torre, sobre la torre del vigía, sobre la atalaya, dice aquí. Dice, como un león, y gritó como un león, Señor, estoy sobre la atalaya, estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia, sobre mi guarda, estoy sobre la misfe, como de día y de noche, y la noche entera sobre mi guardia. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los cielos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, dice el Señor, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Yahweh Sabaoth, de Elohim de Israel. Esto es lo que está diciendo en este momento Isaías. Dice, y gritó como un león. Ahora, ¿quién dice el Señor? Dice, te he puesto como atalaya. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué es una atalaya? Gloria a Dios. Una atalaya es aquella persona que está vigilante. Era el vigilante que está sobre una torre. ¿Por qué sobre una torre? Porque en un lugar alto. Porque en las alturas. Porque desde las alturas tú puedes mirar a lo lejos cuando viene el enemigo. Tú no vas a estar en un lugar bajo. Tú no puedes mirar desde un lugar bajo lo que pasa
cuando el enemigo viene, porque el enemigo puede venir entre la maleza, y tú no lo vas a ver, porque si estás entre las alturas, en las alturas puedes ver el movimiento del enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos atalayando, atalaya las alturas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aquí mi computer no quiere trabajar muy bien en este día. Bendito el nombre del Señor. A veces siempre se nos pone un poco complicado, gloria a Dios, pero no vamos a dejar que esto nos dañe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces lo que dice el Señor, le dice, e hizo Josué como lo dijo Moshe, peleando contra Amalek. Viene el enemigo nos ataca por la espalda, el enemigo nos ataca nuestras debilidades, el enemigo nos está dañando, pero el Señor nos ha llamado a pelear la buena batalla. Y aquí le dice dice la palabra del Señor, que le dice, Moshe le dice, gloria a Dios, que escogiera hombres para ir a pelear contra Amalek. E hizo Josué como le dijo Moshe. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros debemos hacer como nos dice el Señor, como el Señor nos manda que debemos hacer. Estamos atalayando, estamos vigilantes, estamos, ¿cómo le decimos? Estamos en la vigilia, estamos vigilantes. El Señor dice, velad, estén vigilantes y oren. Velen y oren. Hay dos puntos que a mí me gusta tocar de lo que el Señor Jesús, nos dice. Velen y oren, número uno, para que no caigan en tentación. Si nosotros estamos en comunión continua, directa con el Señor, no vamos a caer en tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. Claro que está dispuesto. Pero la carne, a su vez, es débil. Y esta nos lleva a nosotros a caer. Amén. Y la otra es velar y orar, porque vosotros no sabéis cuándo el Hijo del Hombre venga, porque él va a venir el día que nadie lo espera y a la hora que nadie sabe. Entonces, el enemigo nos ataca por la espalda, hemos sido escogidos para la batalla y ahora tenemos que estar también atalayando en las alturas. Es interesante, dice que Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. El Señor allí está, allí desde las alturas nos habla que nosotros debemos atalayar. El punto número 4 que quiero tocar es cómo prevalecer. ¿Cómo vamos a prevalecer? O cómo vamos a lograr nuestro objetivo final. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Llegar a la tierra prometida, llegar a la presencia del Señor, pelear la buena batalla, recibir la corona que el Señor tiene reservada para los que le esperan y aman su venida. Amén. Punto número 4, ¿cómo prevalecer? Dice, y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Quiere decir que cuando nosotros alzamos nuestras manos, las manos las alzamos por ciertas circunstancias. Número 1, alzamos nuestras manos en señal de entrega. Nosotros alzamos nuestras manos para entregarnos. Ahora, y número 2, alzamos nuestras manos en señal de victoria. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, nosotros alzamos nuestras manos para entregarnos. ¿A quién nos entregamos? Alzamos nuestras manos y entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, entregamos lo que somos, lo entregamos al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran yo soy, al Dios Todopoderoso, le entregamos nuestra vida sin ninguna condición, bajo ninguna condición, se la entregamos y dejamos que Él tome control de nuestro corazón. Y número 2, las alzamos en señal de victoria, en señal de autoridad, en señal de gloria. Entonces, cuando nosotros alzamos nuestras manos, le entregamos nuestra vida al Señor,
pero entonces empezamos a ganar la victoria contra el enemigo. Alzar nuestras manos es para alabarle, glorificar, exaltar su nombre. Y cuando tú alabas y glorificas y exaltas el santo nombre del Señor, entonces el enemigo empieza a retroceder. El enemigo no tiene poder contra ti. El enemigo no va a poder destruirte. Pero en el momento en que nosotros bajamos nuestras manos, en el momento en que nosotros descuidamos nuestro tiempo de adoración, en el momento en que nosotros descuidamos nuestro tiempo de alabanza, en el momento en que nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, con nuestro Elohim, entonces Satanás empieza a prevalecer contra ti. Aquí dice que cuando Moshe alzaba la mano, aquí habla de una mano, pero cuando Moshe alzaba la mano, Israel prevalecía, el pueblo de Dios iba hacia adelante, pero cuando Israel la bajaba, entonces el enemigo prevalecía sobre Israel. Ahora bien, aquí entonces encontramos que nosotros necesitamos estar en una continua comunión con Hamashiach, una continua comunión con Hashem. Allí estamos comunicándonos, estamos en oración, estamos en clamor, estamos en súplica, estamos buscando su presencia, le estamos entregando nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, levantando vuestras manos, manos santas. Manos santas. ¿Y cómo son esas manos santas? Sin ira y sin contienda. Manos que alaben, glorifiquen y exalten el nombre del Señor. El resto lo hace el Señor. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. No es contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra nuestro vecino, no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro padre, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros enemigos físicos, sino contra enemigos espirituales. Amén, gloria a Dios. Entonces, mantener una continua comunión con Dios nuestro Elohim. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el punto número 4, ¿cómo prevalecer? Voy a seguir aquí adelante. Parece ser que no, ya, amén, gloria a Dios. El punto número 5. Punto número 5. ¿Estamos? Alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor, en señal de victoria, en señal de entrega a nuestra vida al Señor. Y el punto 5 es descansando en la roca hasta el final. Descansando en la roca hasta el final. Amén. Dice, versículo 12, y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es interesante. Entonces dice que las manos de Moshe se cansaban. Nosotros nos podemos cansar. Nosotros podemos cansarnos. A veces nos sentimos que no podemos más, pero el Señor es nuestra fortaleza. Y aquí nos habla de Aarón y Hur. ¿Quién era Aarón? Nosotros sabemos quién era Aarón. Aarón era el hermano de Moshe, al cual Dios lo había puesto como profeta. Lo había puesto a Moshe como Dios, porque es un tipo de Hamashiach, y a Aarón como profeta, la voz de Moshe. Ahora bien, aquí Hur, yo no sé exactamente, no podemos decir quién era Hur, o yo personalmente no puedo decirlo ahora, pero era una persona cercana a Moshe. Y ellos dos tomaron, dice que pusieron debajo de una piedra, esa roca de salvación, la roca de descanso. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Estaba cargado? ¿Estaba trabajado? ¿Estaba cansado? Sí, era lo que le ha pasado al pueblo de Israel cuando el enemigo lo atacó por la retaguardia en sus debilidades. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No solamente para aquellas personas que no conocen a Hamashiach, no solamente es para aquellas personas que no conocen a Cristo. Esa palabra es para nosotros, los que ya le hemos conocido, que recordemos en quién hemos confiado y quién es el que nos
nos da descanso. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Él es el que vino para darnos a nosotros descanso, el descanso para nuestras almas, y Él quiere que nosotros descansemos en Él. Descanso en Hamashiach no es que te sientes en Él, descanso en Él, levanto mis manos y prevalezco y descanso en la roca de nuestra salvación hasta el final. Eso es lo que tenemos que hacer, descansar en Él. Tú descansa en Él, descansa en el Señor. No te preocupes, dice, por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, sino que sean oídas vuestras peticiones con toda oración y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Rebemelech, Adonai, Yahshua Mashiach, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, el punto 5 es descansando en la roca hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y el punto número 6, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Aquí no sé, gloria a Dios. El punto número 6, sí, amén, gloria a Dios, dice, deshaciendo al enemigo con el poder de la palabra. Deshaciendo al enemigo con el poder de la palabra. Versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Como dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahora bien, dice, estamos hablando de que deshaciendo al enemigo por el poder de la palabra. Estamos hablando, Amalek es un tipo del enemigo, es un tipo del adversario. Él viene, nos ataca por la espalda. Entonces, número 1, levanto mis manos y alabo al Señor. Levanto mis manos y entrego mi vida al Señor. Levanto mis manos y es mía la victoria, es tuya la victoria. Levanta tus manos, le entregas tu vida al Señor, dejas que el Señor tome control sobre tu vida. Levantas tus manos, alabas al Señor y el Señor te da la victoria. La victoria no la ganas tú por tu propia cuenta, la victoria la gana Él. Él es el que tiene el poder, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh es la que te da el poder. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no tienes la Ruach HaKodesh en tu vida, en tu corazón, morando en tu vida, tú no tienes poder. No tienes poder. Ahora, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Cuando yo estoy en oración, en alabanza, oración, el Espíritu Santo me da el poder y deshace al enemigo. ¿Cómo? Bueno, ahora tengo el poder, descanso en Cristo y ahora, número 1, aquí estamos viendo, tienes al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que es la que te da el poder. Número 2, descansas en Hamashiach, en la roca de nuestra salvación. Y número 3, deshaces al enemigo con el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿De qué palabra? La palabra de Dios, la de Bar de Hashem. Con esta palabra es que nosotros reprendemos al enemigo. No es el poder de nuestra palabra, no es nuestro mucho hablar y nuestra mucha labia. Es el poder de la palabra de Dios. Amén. El poder de la palabra de Dios, de la de Bar de Hashem. Eso es bien interesante que nosotros podamos entenderlo. No es el poder de nuestra palabra, sino el poder de la palabra de Dios. Cuando Satanás, o Hasatán, vino a tentar a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo, lo vino a tentar antes de comenzar su ministerio, Satanás le quería hacer caer. ¿Cómo el Señor reprendió a Satanás? Con el poder de la palabra. Lo último que le dijo es, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra la usó cuando Satanás le dijo, haz que piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El enemigo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. El poder de la palabra. Ahora, ¿por qué decimos aquí es haciendo al enemigo con el poder de la palabra? Aquí no habla que Josué se hizo Amalek con el poder de la palabra. Dice que Josué se hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Hebreos 4 dice, versículo 12, Yehudim en Hamashia, dice, porque la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, es viva. ¿Es qué? Viva. Y eficaz, tiene poder, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es rápida y poderosa, y más cortante que toda espada o filo. Dice el apóstol Pablo también, Shaul dice, tomando y tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿La espada de quién? Del Espíritu. Esta espada, que es la palabra de Dios, es una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Esta palabra, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, no es tuya. No te pertenece a ti, le pertenece a Dios. No me pertenece a mí, le pertenece a Elohim. Es a él a quien le pertenece la palabra. Esa palabra, porque hay gente que cree que la espada de dos filos o la espada del espíritu es mi espada. Entonces cojo la Biblia y tomo mi espada y empiezo a cortar cabezas a diestra y siniestra. No, es que esa espada no es tuya, esa es la espada del Espíritu Santo. Esta palabra, cuando dice la Biblia que es como una espada de dos filos, luego está diciendo porque las armas, dice Pablo, dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las armas de nuestra milicia? ¿Son qué? No son carnales. ¿Son qué? Poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahorita no recuerdo en qué parte está, bendito el nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. A veces se nos pierde, pero la palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, gloria a Dios. Entonces, deshaciendo al enemigo con el poder de la palabra. Cuando tengas que batallar contra el enemigo, entonces, número 1, levanta las manos. Número 2, descansa en Hamashia. Y número 3, toma el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, Jesucristo, Rey Melech Adonai Yeshua Hamashiach, y la palabra de Dios, que es una espada más cortante que una espada de dos filos, que es la espada del Espíritu. Y tomamos el poder de la palabra y con él deshacemos al enemigo. Amén, gloria a Dios. El siguiente punto, el punto número 7, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. Creo que me toca volverme a levantar aquí para poder seguir. El siguiente punto, Hashem, el punto número 7, gloria a Dios, no, me pasé, el punto número 7, gloria a Dios, es del enemigo no habrá más memoria. Del enemigo no habrá más memoria. Dice el versículo 14 de la siguiente manera. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro
y di a Yehoshua que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Qué va a hacer el Señor? Raer, borrar, desaparecer del todo, la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea que el enemigo va a llegar un momento en que no habrá más memoria de él. El enemigo será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Hay mucha gente que cree que en el infierno Satanás va a tener el poder y la autoridad. De ninguna manera. En el infierno Satanás no tendrá poder ni autoridad. En el infierno Satanás estará ardiendo como arderán todos aquellos que desobedecen la palabra del Señor, que rechazan la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, y aquellos que decidan seguir las acechanzas del enemigo. Dice el Señor, la borraré del todo, la raeré. Versículo 19 del libro de Devarim, capítulo 25, dice de la siguiente manera. Deuteronomio 25 dice, por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad para que poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Eso es interesante. ¿Quién la borra? Nosotros. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, por el poder del sacrificio de Cristo, por nuestra fe, nuestra emuná, por mantenernos en la presencia del Señor, llegaremos victoriosos y gracias a nuestra fe, gracias a nuestra emuná, gracias a nuestro caminar con el Señor y llegar victoriosos al reino de los cielos, allí el Señor, por nuestro... por lo que nosotros creímos, por nuestra fe, Él borrará del cielo, de debajo del cielo, el nombre del enemigo. La Biblia dice que el Señor arrojará al enemigo al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a continuar entonces del enemigo. No habrá más memoria. Hoy por hoy el enemigo te estará atacando, estará intentando hacerte daño, pero el Señor nos da la victoria. Ahora, el punto número 8, y con esto terminamos, gloria a Dios, dice, Hashem es nuestro estandarte de generación en generación. Hashem es nuestro estandarte de generación en generación. Dice, versículos 15 y 16 de la siguiente manera. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nishi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Mientras que nosotros estemos sobre la faz de la tierra, mientras que la tierra exista, hasta que el día del Señor venga y levante su iglesia y nos lleve a su presencia, hasta el día que el Señor venga a juzgar las naciones con vara de hierro, hasta el día que el Señor se sienta en su trono blanco a juzgar las naciones, hasta ese día habrá guerra entre Hashem y el enemigo de generación en generación. Hasta allí va a haber guerra. El Señor el enemigo va a estar dándole guerra al Señor, pero el Señor se sentará en su trono de gloria y entonces allí, en ese trono de gloria, Él va a lanzar al enemigo al largo que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Amén, gloria a Dios.
Entonces dice la palabra del Señor que el Señor es nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra insignia. Nosotros, aquí como tú puedes ver, cuando yo tengo la bandera de Israel, la bandera de Canadá y la bandera de Colombia. Estas tres banderas que representan, número uno, al pueblo escogido por Dios. Cuando tú ves la bandera, esta bandera, tú inmediatamente vas a poner, vas a identificar esta bandera con la nación de Israel. Esta bandera siempre identificará a Israel. Si ves esta otra bandera de rojo, dos franjas rojas y una blanca con una hoja roja en el medio, vas a identificar con ella a a la nación de Canadá, o el amarillo, azul y rojo, vamos a identificar la nación de Colombia. Siempre nos identificamos igual. Cuando nosotros como creyentes ponemos al Señor por delante, su palabra por delante, nosotros nos identificamos como miembros del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra insignia, nuestra bandera. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios. Capítulo 20, versículo 1 dice la siguiente manera: el libro de Apocalipsis o el libro de Gisgalus. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, y que es el diablo de Satanás, y la ató por 1000 años. Amén, gloria a Dios. Y luego dice más adelante, gloria a Dios, y versículo 10, primero lo ató por 1000 años, pero luego es suelto de su prisión. Y el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero terminar con esto. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, todos los muertos, grandes y pequeños, reyes y siervos y esclavos y trabajadores, lo que sea. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, escúchame bien esto, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero decirte una cosa: todos nos presentaremos ante la presencia del Señor. Hay dos lugares. Hay dos lugares. Número uno, está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, mi amado hermano, es para los creyentes en el Señor Jesucristo, los que tendrán parte en la primera resurrección. La muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. Van a ir a la presencia del Señor. ¿A qué? A recibir su corona, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida, dice el Señor. Allí recibirán en el tribunal de Cristo o de Hamashiach su corona. Y luego vendrá la segunda resurrección, de la cual habla el profeta Daniel, donde algunos se levantarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. El gran juicio del trono blanco, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es una segunda, quizás, oportunidad, donde tú no tendrás la certeza no tendrás certeza de la salvación. Si tú no has escuchado, si tú no escuchaste hablar de Hamashiach, aunque si tú estás viendo esta predicación, ya estás escuchando hablar de Hamashiach, de Cristo, pues si tú no hubieras escuchado hablar de Cristo,
y tuvieses que levantarte en la resurrección del gran juicio del trono blanco, tendrías que responder por tus obras, por lo que hiciste en la tierra, en los días de tu vida, de tu peregrinada aquí sobre la faz de la tierra. Y allí el Señor te va a juzgar a ti, y si tu nombre por alguna razón no estuviera escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Pero si tú has escuchado hablar de Hamashiach o de nuestro Señor Jesucristo y le entregas tu vida a Él y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, vas a tener la certeza que en el momento en que tú pases a la presencia del Señor, sea que mueras y vayas a la presencia del Señor, o sea que el Señor venga y levante su iglesia, vas a tener vida y vida eterna. Tú decides en dónde quieres pasar la eternidad. Tú decides, eres tú, no Dios. Eres tú quien decides si quieres vivir eternamente con Hamashiach, con Cristo en el reino de los cielos, o quieres estar eternamente en el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segura. Solamente tú lo decides. La muerte, mi amado hermano, no significa abrir fin de vida. La muerte es separación. Y allí, en la muerte segunda, estarás separado de Dios eternamente y para siempre. En un lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tú lo decides. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando a ti para que tú tomes una decisión por Cristo, una decisión por Hamashiach, una decisión por el Salvador que murió por ti en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Aquel que entregó su vida en propiciación por tus pecados. A él nadie le quitó la vida, él mismo la dio para salvarte a ti. Pero si tú rechazas el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, y decides vivir tu vida ya sea religiosamente o carnalmente como quieras, no quiero decir, quizás no tengas oportunidad de vida, solo tú lo decides. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es el momento en que tú puedes decirle, Señor, yo creo que tú entres en mi corazón y cambie mi vieja manera de vivir. Si tú no has entregado tu vida al Señor todavía, este es el día, esta es la hora de salvación, el día de salvación, la hora aceptable. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe, pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Solo necesitas cerrar tus ojos y decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos, y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y el hecho de que una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar este mensaje es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo,
te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. El centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. El centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este su tiempo de una palabra eficaz, la de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yivarejeja Adonai bismereja. Yael Adonai panah beleja bejuleja. Yis Adonai panah beleja beyashem. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar. Shalom Braja y gracias por habernos acompañado. Bendiciones.